He ido a campamento toda mi vida. Recuerdo desde tener 4 años, habiendo ido 2, 3 o 4 veces al campamento. Ahí en el campamento escuchamos la palabra de Dios, nos quemamos por el sol, nadamos en piscina grande, escuchamos la palabra, escuchamos más palabra y más palabra, y Dios habla. Me gusta estar en campamento tanto que para mí estoy pasando 110 veces, que he ido una y otra vez, buscando a Dios. Esta noche vamos a buscar la voluntad de Dios en el libro de Génesis. Por favor, acompáñenme. Génesis capítulo 2, empezando el verso 19. Aquí vamos a ver a 2 personas muy bellas, Adán y Eva, a sus padres. Génesis capítulo 2 y verso 19. Tenía que ser lo más chévere. Adán con su esposa, él había nombrado a todos los animales. El tigre tiene su nombre porque Adán lo ha puesto tigre. Tortuga. Mira. Y elefante. Con cada nombre él fue describiendo quiénes eran y dando nuevos nombres a los animales. Y finalmente Dios trajo otra animal. Adán había notado en todo el proceso, estos vienen en parejas, pero no hay una para mí. ¿Qué pasa? Entonces Dios le hizo dormir, de sus propios huesos formó la primera mujer. Y como testimonio que Dios es bueno, los puso en el huerto de Edén para convivir juntos. Adán pensando, esta vida es chévere, porque no sabía nada de ropa todavía. Dios quería el paraíso de inocencia, todo perfecto. Entonces creó al hombre y su mujer desnudos y se quedaron así. Ni sabían de la vergüenza que nosotros sabemos. Su pureza no había malogrado todavía. Estaban caminando, trabajando, no dándose cuenta que por los próximos miles de años todo el mundo iba a vestirse, pero ellos no, todavía. Dios había creado el hombre y su mujer en inocencia total. Leemos la historia de su triste caída de la inocencia en Génesis capítulo 2 y verso 19. Génesis 2, 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. La palabra es ish. Él dijo ish, isha. ¿Le gustó?
Le gustó tanto que, dada la oportunidad de elegir entre Dios y quedarse con su mujer, decidió comer el fruto prohibido y así combinar su destino con él. Adán tenía la oportunidad de no malograr su propia inocencia. Eva se había metido el fruto en la boca. Adán todavía. Él tenía que decidir. Y pensaba, cuánto me gusta Isha. Ya, yo me voy con él. Entonces él también comió, habiendo escuchado las maldiciones, algo de la muerte, algo de que todo iba a complicarse, habrá contusión, confusión, complicación. Pero, wow, qué tan poderoso es esto de la atracción física, que él decidió también perder su propia pureza con ella. Capítulo 3 registra la caída del hombre. Verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, parece que los serpientes podían hablar en aquel entonces. Wow. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ella ha agregado esta parte, ni le tocaréis. No comeréis de ella, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Y ahí está el mal, el cual comió así como ella. Ella no lo hizo sabiendo, sino engañada. Pero él en este momento va a introducir el jugo de pecado y la pérdida de inocencia con ella por tomar de este fruto. Parecía un acto muy inocente, pero era prohibido por Dios. Un árbol especial que Dios había hecho, que podía dar al hombre la oportunidad para ser leal a Dios o ser leal a sí mismo y buscar el placer. Y Adán eligió pecado. Y así que nuestros padres son pecadores. Y nuestros amigos son pecadores. Y desde Adán y Eva se ha pasado el pecado y ha pudrido la inocencia desde aquel entonces. Cuando uno pierde su inocencia, a veces tiene la culpa. A veces pierde su inocencia por culpa de otra persona. Pero siempre pierde su inocencia por culpa de Adán. Adán ni podía medir cuánto daño iba a hacer a sus propios hijos y a los hijos de sus hijos. Uno de sus hijos iba a matar al otro. Él no podía ver esto. Él no podía ver las consecuencias de perder la inocencia y la pureza ante Dios. No podía contar el precio en el momento, porque normalmente uno no puede ver el precio de antemano, solo vive el precio después. Dios dice no. Uno dice, pero Satanás dice, ¿qué? Y
así empezó la batalla de propaganda, sin que Dios dice, haz tal y te saldrá mejor. Y Satanás dice, no, haz esto y te saldrá mejor. Y hasta hoy día están en esta batalla ida y vuelta, que Dios dice, mantente puro sexualmente y te hará mejor. Y el diablo dice, juega un poquito y te saldrá mejor. Ida y vuelta van en la guerra de propaganda. ¿Quién ganará en la vida del joven? Cuando yo tenía 13 años y empecé a notar la belleza de mujeres, la atracción de tener una relación con ellas, yo creo que yo habría dado a cualquier señorita asco. No me peinaba bien. Recuerdo un día yo estaba en clase. Yo estaba en clase de tipeos y estamos tipeando y yo tenía la mala suerte de estar al lado de una pianista y ella había tocado piano por unos 8 años y era pianista en nuestra iglesia, teclista, y ella podía tocar al loco, así que podía tipear 110 palabras por minuto. Yo estaba en como 30. Se requirió 35 para aprobar el curso. Yo estoy sudando. Y todo tiene que ser sin errores. Si tienes error, empezar de nuevo. Y como yo y la señorita y Noé, todos estamos ahí hace mucho tiempo. Y no estamos usando computadoras, estamos usando esta máquina para tipear. Lo han visto en tele, ¿no? Sí, pero yo lo viví. Entonces, nuestro colegio tenía como 28 de estas máquinas y estamos todos en clase. Y yo estoy así. ¡Ting! Así. Y la señorita, así. ¡Ting! ¡Ting! Así. Ay, pero ella olía muy bien. Entonces yo creo que casi no aprobé el curso por esto. Estoy tipeando. Siempre tenía su perfume puesto y la misma señorita estaba en un colectivo que nosotros vamos al colegio, así que cuando entró en el carro cada mañana, Liana estaba ahí y yo no me gustó nada su personalidad, pero su olor me agradó. Estamos ahí en clase y ella me miró a mí un día y dice, me das asco. Así me dijo. Y después dijo, porque tus orejas son sucias. Entonces yo, ¿qué? ¿Cómo? Así. Y de verdad, no sé quién había puesto una cantidad allá, pero ahí se murió todo chance de mi relación primera. No iba a lograr. Creciendo en los años 13, 14 y 15 años, llegó a ser una lucha para mí mantener la pureza de mente y de cuerpo. Difícil. Casi nadie me explicó cómo hacerlo, aunque me explicaron que tenía que hacerlo. Los mandamientos de Dios me frustraron, porque Él me dijo que yo tenía que mantenerme puro y yo ni tenía idea de cómo. Hubo algo en mí que quería mantenerme puro, pero también algo que no tanto. Una lucha interna y privada que no compartí con nadie. Y no quería perder mi inocencia y no quería ser un gran pecador, pero a la vez yo quería saber más. Quería conocer. Tenía el temor que
Jesús va a venir otra vez antes que yo me case. Yo nunca voy a saber cómo es estar con una mujer. Así que yo vivía con este temor. Jesús es tan bueno que ha dejado todas las otras generaciones tener su esposa, pero con mi generación vamos a morir sin casarnos. Y no me casé hasta 26 años. Yo pensaba que nunca me voy a casar. ¡Qué lucha! Los mandamientos de Dios me frustraron. Los buenos ejemplos de otros no me ayudaron. Escuché de algunos que se mantuvieron puros en mente y cuerpo, pero no me ayudó. Más bien me frustró. Solo luego para aprender que ellos no eran tan inocentes como fingieron ser. ¿Quién era el buen ejemplo y quién no? Adán y Eva empezaron todo esto para nosotros. Podemos darle gracias cuando llegamos al cielo. Gracias por haber complicado mi juventud en gran manera. Has logrado la cosa. Inocencia, ¿dónde? Pureza, ¿habrá? ¿Y quién no ha luchado con las tentaciones que nosotros sufrimos en un mundo pecaminoso y caído? Es culpa de Adán y Eva. Leemos un poco más. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire de día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios casi jugando con él, ¿no? Porque como Dios no sabe, Dios sabe todo. ¿Cómo está preguntando? ¿Pero quién te ha enseñado que estabas desnudo? Como si Dios no sabe. Adán, ¿dónde estás? Como si no supiese. ¿Quién te ha dicho? Pero cuando Dios habla a uno así, es más bien, no está burlando, está mostrando compasión. Él sabe dónde está uno. Él sabe de la pérdida de inocencia. Él sabe todos los resultados que va a causar. Este momento es triste por 2, 3, 4 mil generaciones por venir. Todo el mundo va a sufrir. Y Dios está pensando en Adán y en Eva. Porque Dios trata con los impuros así. Los trata uno por uno, hablando a ellos personalmente. Con preguntas como: ¿en qué estás tú? ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo es? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Siempre tenemos miedo al pecar ante Dios, al perder la pureza y la inocencia. Este causa temor. Me ha causado cualquier cantidad de temor que alguien va a descubrir mis secretos, la impureza que yo he practicado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando estamos en pecado, ¿no es lo que experimentamos? Tenemos miedo a Dios. ¿Debemos tener miedo a Dios?
No tanto. Pero lo tenemos. Tenemos miedo, vergüenza, sentimos culpa. Todavía aquí viene la conversación entre los tres. Verso 11 dice, Dios le dijo, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como para inculpar a Dios. Bueno, Dios, si tú no hubieses dado a mí esta mujer en particular, entonces ella no me habría ofrecido y yo no habría caído. Es tu culpa. ¿Cuántas veces he echado esto en Dios? Dios, si tú querías que yo sea puro, entonces ¿por qué me has dado estos deseos? Es tu culpa, Dios. Yo tengo deseos de impureza porque tú me has hecho así. Tú me diste la mujer, ¿es o su culpa o es tu culpa? Pero yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Así Adán empezó a poner el patrón y le he seguido en varias oportunidades. Echando culpa a Dios. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ella también está echando culpa. Claro, no es mi culpa. Miren, si hay impureza aquí, si hay falta de inocencia, si algo mal ha pasado, no soy yo. ¿Qué tan difícil es que yo aceptara mi responsabilidad por mi impureza? He luchado con esto por 30 años. Para vivir la vida cristiana es una lucha que tenemos que hacer. Pero es más fácil echar culpa. Verso 13 a 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esto es destrucción total. Y tú, al simiente, le herirás en el calcañar, ahí en la cruz, cuando pasaron ahí el clavo por los pies y traspasó ambos pies de Jesús y se contusionó su calcañar. Pero ahí en la cruz el diablo perdió su cabeza. Y Dios está prometiendo una salvación eventual. Habrá aquí escondido en la historia la pérdida de inocencia para toda la humanidad. Es triste ver y pensar en cómo el pecado de Adán y Eva nos ha afectado a nosotros, cada uno, y nuestros padres. ¡Qué sorpresa encontré al aprender que mis padres habían luchado con lo mismo y en algunas oportunidades no habían ganado la batalla! Qué dificultoso es reconocer que vivimos en el corriente de pecadores culpables, no tan inocentes. Pero Dios tiene una respuesta prometida. Desde el primer momento Dios está diciendo, habrá un Salvador. Entonces, cuando me dijeron que Jesús me podía salvar,
lo primero que yo quería hacer es ir a Jesús para que me salve. Para que me salve de mi culpa y mi pecado y mi falta de inocencia. Y aunque era muy joven, era tiempo para ir y orar. Me arrodillé al costado de un mueble y pedí que Jesús me salve. Y me salvó y me cambió. Y restableció su presencia y su propia inocencia en mi vida. El que iba a vivir y luchar con falta de inocencia, ahora tenía a Jesús el inocente viviendo en él. Y en el momento cuando más me siento impuro, tengo a Jesús el puro que vive en mí. Pregunta, ¿tienes tú a Jesús viviendo en ti? El inocente quiere venir y restablecer la posibilidad de inocencia en tu vida. Verso 16, mire las terribles repercusiones. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es parte de la maldición, que la mujer tendrá que ser enseñoreada por su esposo, y que ella de todas maneras tendrá mucho deseo para con él. Eso es parte de la maldición, como si no puede escapar esta maldición de Dios. Verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles de ¿qué? Se habían vestido de hoja de higuera. Afortunadamente la hoja de higuera es grande, cubre mucho, pero se rompe fácil. Entonces Dios ahora va a tener que sacrificar un animal y usar piel de animal para cubrir a Adán y Eva, prediciendo de otra forma que habrá un gran sacrificio del Cordero de Dios un día, cuando Él se va a sacrificarse para cubrir la falta de inocencia. Y aquí en esta oportunidad se puede cubrir su desnudez con piel de animal, como una predicción. ¿Qué lucha tenemos al sentirnos sucios, al complicarnos la vida, a sentir la atracción hacia el pecado y hacia la falta de inocencia, pero en verdad solo complica la vida? Por eso Dios ha prometido un Salvador. Y el Salvador no solo limpia, sino que trae poder para mantenerse limpio. Jesús mismo, que viene a vivir en uno, puede tomar control y vivir por medio de uno. Tenemos una explicación de ello en otra parte de la Biblia, y les pido por favor que me sigan ahí. Está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. Por favor, busquen su Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 registra la oración del apóstol Pablo cuando él pide: oh Dios, por favor, explica a los creyentes el gran valor que tienen y la gran esperanza que tienen en Cristo Jesús.
Efesios capítulo 1, y vamos a empezar leyendo en medio de la oración de Pablo. Efesios capítulo 1 y verso 19. Efesios 1, verso 19. Ahora, los versos anteriores han dicho: Dios, por favor, dales a ellos la capacidad de entender, ojos espirituales que pueden ver, la capacidad de apreciar y entender todo lo que tienen. Tienen esperanza en Cristo, tienen valor a Dios, tienen tanto espiritualmente. Oh Dios, explica, ayúdalos a entender por solo un instante, por solo un ratito, que pudiesen llegar a entender todo lo que tienen en Cristo. Y ahora va a transicionar a la tercera parte. Y está orando ahora: Dios, por favor, ayúdales a entender el poder que tienen en sí los creyentes para mantenerse puros. Nadie me había explicado esto cuando yo era joven. Así que yo estaba luchando para mi pureza, pero a solas, sin destapar el poder que residía en mí, el poder de Jesucristo que ya estaba. No me di cuenta de que el inocente ya vivía en mí, y cuando una tentación se presentó, yo podía decir: Jesús, por favor, ¿ves esta tentación? Trata con ello, por favor, porque yo no puedo. Y él tenía poder para decir no. Poder que yo no tenía. Él que vivía en mí tenía poder. Pero su poder es mucho más grande que la mayoría de personas piensan. Jesús que vive en mí no solo tiene la capacidad de decir no al pecado y ayudarme, dándome deseo y poder para mantener inocencia y pureza ante Dios. Él tiene poder mucho más allá. Su poder es súper abundante. Su poder es difícil de explicar. Es mucho, es abundante, es grande. Y Pablo casi entorpece por los conceptos del gran poder que hay en Cristo Jesús. El mismo Salvador prometido 2 minutos después de la caída del hombre. El que iba a pisar la cabeza de Satanás y malograrle para siempre. El que tiene poder sobre cada dominio y cada poder y cada tentación. Y cuando Dios dice que con cada tentación habrá una salida, que yo te acompañaré hasta el fin del mundo. Por eso Jesús viene a vivir en ti. Tienes que tener a Jesús viviendo en ti. Y si vive en ti, quiere vivir por medio de ti. Quiere mostrar su poder contra pecado. Ahora miramos, y tendremos probablemente que leerlo 2 veces, porque el concepto es tan complicado, tan grande, que Pablo casi no le sale de la boca. Miramos verso 19. Por que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué clase de poder? Supereminente grandeza de poder. Según la operación del poder de su fuerza, la cual, ¿qué? El poder, su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo y el oye en todo. No le dije. Pablo, no, con
cuando empieza a hablar del poder de Cristo que vive en nuestro pecho, este Jesús que está aquí en nosotros no puede expresarse. Él dice, no, este es el mismo, oh Dios, por favor, deja a los creyentes entender por un instante que tienen el poder en sí, que resucitó a Jesús de entre los muertos y que lo sentó sobre todo poderío y señorío y dio por él, bajo él todos tienen que obedecer. Porque cuando Jesús dice al demonio, vaya a los cerdos, tiene que obedecer. Cuando Jesús dice al diablo, vaya al infierno, tiene que obedecer. Jesús tiene poder sobre todos. Este Jesús vive en mí para ayudarme a mantener mi santidad. Este Jesús tiene, con la misma fuerza que le resucitó de los muertos, y esto es fuerza, y también con la misma fuerza con que lo sentó en el cielo, y con la misma fuerza que hizo subyugar todo poder bajo sus pies, y con el mismo poder que Dios garantizó que Cristo iba a ser la cabeza y asegurar la victoria de la iglesia, contra la cual ni las puertas de Hades pueden vencer. Con este poder Dios quiere trabajar en tu vida, con un Jesús resucitado. Así que en la iglesia bautista bautizamos. ¿Te has bautizado? ¿Recuerdan? Muerto para vivir una nueva vida como el resucitado. ¿Recuerdas? Muchos de nosotros hemos dado este testimonio. Yo me identifico con él que murió y resucitó. Siempre cuando tenemos bautismo, yo tengo con los jóvenes en la iglesia, tengo que prometerles que voy a ponerlos bajo el agua solo por un segundo. Porque alguien ha pasado el rumor que una vez Pastor David lo puso abajo como castigo para levantarlo de su mesa. No es la verdad, están hablando de otra persona. Creo que mi papá una vez estaba bautizando en el río. Yo crecí en un país musulmán, donde no era popular bautizar. Entonces casi nadie quería bautizarse. Y él estaba bautizando una vez y en el río, a corriente, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado en el ángulo que tomas, porque si bautizas así y el corriente viene por acá, casi puedes perder tu candidato. Entonces siempre da la vuelta, por favor. Así. Y así el agua no va a entrar a tu nariz, etc. Este símbolo de bautismo, aunque alguien no sepa, este símbolo de bautismo es la muerte y vida de Jesús. Jesús vive. Jesús, quien fue prometido en el momento de la pérdida de inocencia, Dios vino a Adán y Eva y dijo, ok, no hay inocencia, pero ¿sabes qué? Se puede restablecer. Y Jesús te puede acompañar y puede decir no al pecado cuando tú no puedes, pero tienes que destapar este poder y confiarle a Él que lo haga. Y qué gran alivio me fue al encontrar ese verso en la Biblia. La supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, está ya en mí. Yo no sentí esto. Mi lucha era ¿qué? Supereminente grandeza de poder. ¿De qué estás hablando? Yo estoy luchando aquí, luchando por mi pureza, luchando por mi santidad. No me siento nadie puro. Y Jesús trae supereminente grandeza de poder. En capítulo 3, ahora otra oración, mirándolo en verso 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Cuánta hambre que yo tenía de joven, ser lleno de toda plenitud de Dios. Yo asistí a un colegio cristiano. Cristiano en nombre porque los chicos en los equipos de fútbol y básquet, cuando hacíamos viajes, ellos robaron las tiendas. Ellos hablaron sucio, practicaron bullying con toditos. Era enfermizo los que dijeron ser creyentes. No sabían nada de ser llenos de la plenitud de Dios. Y yo tenía hambre. No sabía de qué, pero tenía hambre de ser lleno de la plenitud de Dios. Y yo pensaba, esto es para los más espirituales, esto es para otras personas. Yo con mis pecados nunca podré lograrlo. Ya está pudrido. Si solo supiesen lo que yo he hecho y cómo en el mundo voy a tener el poder de Dios sobre mi vida. No, ni pensaba que fuera posible. Y muchos piensan así. Muchos pensamos así. Es imposible vivir recto, puro y santo. Por años luché, no sabiendo que el Jesús resucitado vivía en mí y que Dios ya le había dado el poder sobre todo señorío, y no importase si el diablo mismo venga en contra, que yo podía resistir por Jesús, el Todopoderoso que está en mí. Y yo estaba luchando en mi energía, en vez de destapar la energía de Jesús y decir, ya, al ataque. A mi defensa, por favor, necesito que tú hagas tu parte. Qué alivio me fue al pedir a Jesús que me limpiara y que empiece a vivir en poder en mi vida. Qué alivio, qué limpieza, qué emoción. Pero me empezaron las dudas una y otra vez, si fuese posible vivir así. Por eso Dios ha escrito verso 20, Efesios 3:20. Recuerde que el verso anterior terminó así, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y justo cuando yo estaba pensando, esto no es posible, Dios dice verso 20, y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y así termina su idea. Jesús, quien tiene el poder, puede venir y vivir en ti, y uno puede llegar a ser plenamente lleno de la presencia de Dios. Yo no sabía que esto era posible. No había leído esta parte. No me dio cuenta que yo podía destapar este poder. Él que tiene poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Porque si yo digo no a una tentación, será para Él la gloria. No soy yo en mi energía que puedo resistir. Tengo que despertar a Jesús en mí y decirle, por favor, resiste. Y puedo. Entonces yo, por mucho tiempo,
vivía la tristeza de caer en pecado vergonzoso y después sentirme derrotado, sucio, lejos de Dios, por no darme cuenta que ya tenía en mí el poder. Se cuenta la historia de un hombre pobre, vivía en el estado de que yo soy, Kansas, y él vivía pobre toda su vida, extranjero, pero era el tiempo de cuando no hubo mucha lluvia, en los años 1920. Entonces este hombre, habiendo sufrido de hambre y todas las enfermedades resultantes, justo cuando murió dejó su terreno a los hijos. Los hijos no podían decidir cómo dividir el terreno, entonces dos de los hermanos decidieron vender su parte al hermano mayor. El hermano mayor podía comprar todo el terreno por tan cantidad. El terreno no tenía muchas plantas, no había llovido en 2 años y medio, y él se compró. Y en una conversación, comiendo la cena, decidieron contactar una compañía de minerales, de petróleo, etc. Y cavaron y encontraron bajo su terreno que hubo millones y millones de dólares de petróleo. El abuelo ahora había muerto, no sabiendo las riquezas que poseía. Los dos hermanos habían vendido su parte, no sabiendo las riquezas que estaban pasando. No se dieron cuenta que solo tenían que destapar las riquezas y ahí iba a fluir millones y millones y millones de dólares. Y nosotros, poseedores de Jesucristo, el Todopoderoso, podemos destapar el poder que hay en nosotros e identificarnos y agradecer. Y para mí fue así. Al leer esta porción de las Escrituras, tenía que decir: Dios, por favor, yo quiero que Jesús viva en mí y por medio de mí. Quiero que tú me limpies y que me hagas puro otra vez. A Adán y Eva, Dios no podía borrar todas las consecuencias de su pecado, porque hay consecuencias. Pero sí podía cubrir su desnudez y sí podía proveer salvación por medio de su linaje. Y había prometido en el momento, ahora. Dios está pensando en rescatarte ahora. Dios está pensando en reponer la inocencia ahora. Y cuando yo escuché esto, me sentí amado, indigno y deseoso de conocer a mi Dios más y más. Y te invito a unirte conmigo en buscar a Dios, llegar a ser plenamente llenos de su presencia, restablecer los efectos de inocencia, restablecer y mantener la santidad por destapar el poder que ya reside en nosotros. Es Jesús que tiene el poder, y si ya tienes a Jesús, puedes pedirle a Él: ya Jesús, haz tu parte. Y si no tienes a Jesús, puedes pedirle que venga al corazón. Puedes pedirle: por favor, tráeme tu poder a mi vida, porque yo solo no puedo. Y si quieres hacerlo, ¿por qué no lo hagas? Te invito a venir aquí adelante a orar conmigo. Vamos a orar aquí en breve. Ven aquí adelante y vamos a orar juntos y pedir que Jesús destape su poder en nuestras vidas. Y que remueva la frustración y que restablezca la inocencia y que mantenga la santidad. Te invito, ven aquí adelante, vamos a orar juntos. Ven. ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieres que Jesús mismo
te haga la santidad y que sea el poder para ti. Te invito a que